¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a esperar a que se vayan conectando la mayoría y vamos a comenzar, ¿sí? Mientras tanto, me indican si se puede escuchar, si está todo bien con el audio. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Se escucha bien? Creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a avanzar acerca de las principales teorías del desarrollo infantil, donde hay demasiados, ¿no? Autores que a lo largo de la historia han estado desarrollando ampliamente desde sus enfoques, sus teorías, para poder explicar el comportamiento humano de acuerdo a diferentes etapas de nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo físico, ¿no es cierto? Cómo nos desarrollamos también en nuestro ambiente, el que nos rodea, a través de contextos socioculturales, socioeducativos. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a empezar con la teoría. A ver, esperen, voy a poner el puntero, ¿sí? Ojalá que lo puedan ver. Con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ¿ya? Que si bien él partió más desde el propio enfoque que ha sido desde el psicoanálisis, eh, ha repercutido en la historia para hablar acerca del desarrollo humano, acerca más que todo de la formación de nuestra personalidad adulta, ¿no? Y él se va a centrar en diferentes etapas que las vamos a ir viendo a continuación, pero vamos a conocer un poquito y a recordar quién era él, qué es lo que hacía. Entonces, Sigmund Freud fue un neurólogo, por cierto, austriaco, fundador de, como les dije, del psicoanálisis. Estudió medicina en la Universidad de Viena y desarrolló sus teorías sobre el inconsciente, la sexualidad y el desarrollo infantil. Entonces, antes de ver las etapas a las que él se refería, primeramente pensaba que, bueno, desde muy pequeños, nosotros, los seres humanos, vamos a ser movidos por una energía, ¿sí? Una energía que él la denominaba la libido. Entonces, la libido es una energía que, bueno, en pocas palabras podemos denominarla, y él también la denominaba como una fuerza vital, como una energía vital o un impulso que nos va a mover nuestro comportamiento, que nos va a llevar a comportarnos, nos va a llevar a hacer las cosas.
Y estas se van a ser impulsadas por nuestro, eh, por impulsos, van a ser deseos los que nos van a orientar a hacer lo que eh, lo que vamos a hacer como personas, ¿no? Como nuestro comportamiento. Entonces, lo que nos va a alcanzar a unos objetivos que van a ser inmediatos. Entonces, esta libido nos dice que se va a tratar, no solo se va a tratar, ¿no es cierto?, de lo que es, tal vez ustedes ahorita podrían estarlo entendiendo como solo el tema desde la sexualidad, sino que se va a tratar más que todo de una búsqueda general del placer, ¿sí? Del placer inmediato. Entonces, eso no solo se va a dar en ese sentido, sino que se va a dar en diferentes áreas, ¿no? De nuestra vida y en conforme vayamos nosotros explorando el mundo que nos rodea. Entonces, esta libido, esta energía vital, la vamos a decir para que lo entiendan mejor, se va a ir moviendo en diferentes áreas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, conforme que vamos creciendo nosotros en nuestro desarrollo, él va denominando que esta energía se va moviendo primeramente en lo que es la boca. Entonces, antes de eso, podemos decir que también nos vamos a regir por procesos de adaptación y equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de adaptación, él se refería a que también, aparte de que no solamente nos vamos a mover para satisfacer objetivos inmediatos, sino que también esta psique, lo que nos gobierna, va a reprimir estos impulsos de deseos inmediatos para adaptarse a nuestro entorno, como les había dicho, sociocultural, ¿no es cierto?, al ambiente que igual está gobernado por reglas, ¿verdad? Y evitar así algunos conflictos. Entonces, esta adaptación va a producir que haya un equilibrio en la persona, ¿sí? Y este equilibrio se refiere al desarrollo que se va a dar entre la expresión de estos deseos que les digo y el control social. Entonces, pasando las experiencias de la niñez temprana van a moldear entonces esta personalidad adulta a través de las etapas del desarrollo psicosexual y también se va a ir formando las estructuras de la personalidad a través de lo que él denomina el yo y el super yo, ¿sí? Entonces, ahora sí, les decía, volviendo a esta parte que les decía, que la libido o esta energía vital o fuerza vital, si lo quieren llamar así, se va a ir a diferentes áreas del cuerpo a medida que vamos desarrollándonos, ¿sí? Freud va a decir entonces que en la etapa desde los 0 al año y medio de edad, más o menos, esta energía vital se va a enfocar en la boca, ¿sí? Entonces, la principal zona es la oral. Por eso la denomina la etapa oral del desarrollo, en la cual el niño va a desarrollar un sentido de confianza y comodidad, principalmente con la madre, ya que aquí naturalmente, y lo más usual, digamos, sé que hay excepciones, pero se tendría que dar que va a explorar el mundo primeramente ¿cómo? A través de la lactancia, ¿no? Entonces, ahí Freud indica que en esta etapa es clave porque a través de esta relación que tiene con la madre, el niño va a tener este sentimiento de confianza, de comodidad y de protección. Pero
también habla de que en cada etapa hay conflictos, ¿sí? Entonces, en esta etapa estaríamos hablando de que el conflicto, vamos a pasar a este ladito primero, antes de pasar a la siguiente etapa, que el conflicto se centra en que si el niño, por ejemplo, no va a recibir lo suficiente satisfacción oral, esta exploración oral no va a ser lo suficientemente satisfactoria, digámoslo así, o por ejemplo, si puede recibir demasiada sobreestimulación, podría quedar fijado en esta etapa. ¿Esto qué va a querer decir? Que se va a quedar dentro de comportamientos que tengan que ver con esta etapa oral. Entonces, cuando la persona crece, podría llegar a desarrollar hábitos como, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? En las imágenes, el fumar, el, tal vez a veces se muerden las uñas o problemas con el alcohol y así. Todo lo que tenga que ver con algo relacionado a la etapa oral que por mediante la boca es donde obtenía la satisfacción, el placer, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí, bueno, en este conflicto también cabía mencionar que el proceso del destete, el niño va a pasar a ser menos dependiente, ¿no es cierto?, de sus cuidadores, de su madre, por ejemplo, y ahí es donde pierde ciertas gratificaciones que obtenía con la succión. Entonces, ahí sí hay un buen proceso de destete, si todo sale de manera positiva, entonces podría pasar a la siguiente etapa sin ningún problema en absoluto, ¿no? Y podría desenvolverse de una manera acorde a lo que indica la siguiente etapa. Y para la adultez, según Freud, no habría problemas con lo que ya les había mencionado. Entonces, aquí también, si quieren, pueden tomarle una captura y algunos datos más acerca del comportamiento, de que podríamos estar hablando también de un comportamiento agresivo, también se podría dar si es que la persona se ha fijado en la etapa oral. Bien, aquí abajo vamos a ver entonces que pasando esta etapa al año, año y medio, hasta los 3 años de edad, se da la etapa anal, que esta etapa suele ser el periodo en que el niño va a aprender a controlar los esfínteres, ¿no? Todos hemos pasado por esa etapa, entonces es cuando vas controlando la retención, la expulsión, ¿no es cierto?, de las necesidades básicas de ir al baño, y lo vamos haciendo por sí mismo, ¿no? Entonces eso nos da un principio de independencia y en esta etapa se va a dar el conflicto también, el principal conflicto de que si los padres, por ejemplo, han sido muy estrictos o demasiado indulgentes con esta etapa. Por ejemplo, en el dibujo que estamos viendo, podríamos estar hablando de padres indulgentes, de padres que no han sabido enseñar de una manera positiva, constructiva al niño en esa edad, en relación a lo que les había mencionado del control de esfínteres, de poder controlar la ida al baño. Se va a dar este conflicto de que va a generar que se quede fijado también en esta etapa. Entonces, cuando un niño, una persona va a quedar fijada en esta etapa de adulto, ¿qué va a presentar? Según la teoría que presenta Freud,
esta persona podría desarrollar un tipo de personalidad perfeccionista, obsesiva, controladora, ¿no? Pero tiene una polaridad que de repente eso puede pasar, pero si los padres han sido muy estrictos, como dije. Pero si, por ejemplo, se han sido indulgentes, no les importaba mucho, no han sabido enseñar de una manera correcta, o incluso ahí en la imagen podemos ver que simplemente le está regañando, ¿no? O a veces algunos padres pueden hasta hacerse la burla cuando el niño ha hecho sus necesidades y no ha podido retenerlas, etcétera, etcétera. Puede haber el lado contrario de que podría crecer un adulto, podría tener una personalidad, indica Freud, más desorganizada, más, podríamos decirla igual, indulgente, relajada, ¿no? Entonces, esos podrían ser algunas de las repercusiones de los conflictos en esa etapa. Muy bien. Pasando a la siguiente etapa, nos encontramos en la etapa fálica. De los 3 a los 6 años de edad aproximadamente, donde la zona de gratificación van a ser los genitales, indica, ¿no? Eso nos acordamos de lo que les había mencionado al principio. Esta energía vital va moviéndose en partes del cuerpo. Eso, ¿ya? Entonces, durante esta etapa, los niños van a comenzar a explorar su cuerpo y a desarrollar una conciencia de las diferencias entre ambos sexos, ¿no? Entonces, es aquí donde el niño va a experimentar un interés por sus propios genitales y empieza a notar las diferencias entre los niños, las niñas. Entonces, aquí es donde surge, ¿no? Ustedes ya lo han debido escuchar, lo han debido conocer, el famoso complejo de Edipo, complejo de Electra en niñas. Entonces, que nos referimos aquí a esta atracción inconsciente. Todo estamos hablando según el psicoanálisis, ¿sí? Una atracción inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Y por otro lado, una rivalidad con el del mismo sexo. Entonces ahí vemos que en esta etapa, ahí como podemos ver en la imagen de arriba, hay una rivalidad, ¿no? Por ejemplo, entre los niños con los varones, con los padres, con su progenitor, pero cuando está con la madre es totalmente diferente. Hay otra relación, hay una relación ya de más cordialidad, de mucho amor y apego. Pero con los del mismo sexo hay una cierta rivalidad en esta etapa, ¿sí? Entonces, a esto lo denomina el complejo de Edipo en los niños, ¿sí? Los conflictos. ¿Qué va a pasar aquí? Que los conflictos se refiere a que si el niño no va a resolver bien en esta etapa este conflicto, a lo que ya hemos hablado de Edipo, por ejemplo, esta identificación, ¿no? Podría experimentar en un futuro problemas con su identidad sexual o en relaciones de pareja, ¿ya? Entonces, si queda fijado en esta etapa, puede haber una, una confusión de la identidad de género, conflictos de autoridad en las relaciones adultas, puede haber comportamientos sexuales inapropiados, una competencia excesiva con figuras de autoridad o necesidades de dominar en relaciones de pareja. También se puede desarrollar sentimientos de inseguridad
relacionados con su rol de género, ¿no? Entonces, principalmente, como ven, es más o menos una confusión en la identidad, eh, en en asumir ciertos roles y también en acatar ciertas reglas, ¿no? De la sociedad. Entonces, pasando a la siguiente etapa, ya hemos pasado de los 6 años hasta los 12 aproximadamente, se da, aquí en vez de etapa, lo llama un periodo de latencia o como aquí dice, un periodo latente, ¿ya? Donde si vamos a referirnos a si es que hay o no hay una zona de gratificación, aquí Freud no identifica una zona del cuerpo en específico donde se mueva la libido. Por eso lo llama periodo latente. Es un periodo como un adormecimiento de de toda esta energía, ¿sí? Entonces, de los 6 a los 12 años, entra como en un receso y estas gratificaciones se las va a obtener a través de relaciones sociales, con amigos, el aprendizaje, el estudio, el juego, ¿ya? Es como una pausa en este desarrollo psicosexual al que se refiere. Entonces, nos habla de que si hay un déficit en la gratificación emocional durante esta etapa o este periodo de latencia, podría generar problemas a futuro de la autoestima. Entonces, la persona podría tener dificultades para formar relaciones de amistades cercanas en especial, o tener problemas en la resolución de conflictos sociales y emocionales. Y en otros casos, incluso podría experimentar ya problemas psicológicos tal vez más abrumantes, como es la ansiedad social, ¿sí? La dificultades también con la autoridad o sentirse emocionalmente desconectados con los demás. Entonces, en esta etapa, él indica que a veces, no que a veces, que es raro que pueda haber una fijación, pero si nos damos cuenta, uno de los problemas psicológicos ahora, en la actualidad, bastante frecuentes, y ustedes búsquenlo por ejemplo, no sé, búsquenlo en el internet, ¿no? Es la ansiedad y en especial la ansiedad social. Y eso se ha ido dando por varios temas, incluso que desde la pandemia y todo lo que ha repercutido, ¿no? Todos ya sabemos que muchas personas han llegado a desarrollar estos problemas psicológicos, pero volviendo según esta teoría, en esta etapa no tendría que darse una fijación y si se da es muy rara vez. ¿Sí? Pero ahí yo les dejo ese dato por si ustedes quieren cuestionarse de que si es realmente algo veraz que podríamos, de la teoría de Freud, que podríamos rescatar o no, ¿no? Entonces, cuando pasa esta etapa de los 12 años para adelante, Freud volvemos con las etapas y lo va a denominar la etapa genital. En esta etapa se refiere ya más que todo desde un periodo de la preadolescencia a la adolescencia, ¿no es cierto? Se va a referir a que la zona de gratificación o la zona erógena, que él también lo denominaba así, son los genitales y en su sentido más maduro y adulto. La gratificación se va a asociar con el desarrollo de las relaciones sexuales, la búsqueda de relaciones ya íntimas, interpersonales, también relaciones amorosas, ¿no?
En esta etapa va a marcar el inicio de la sexualidad adulta y la capacidad para relacionarse emocional y sexualmente con otras personas. Aquí un conflicto se refiere a que en realidad aquí es para él la última etapa, y si es que hay una fijación en etapas anteriores, las que ya hemos mencionado, la etapa oral, la etapa anal, el periodo de latencia, la etapa genital, el periodo de latencia, eh, en la vida adulta puede haber dificultades para formar relaciones equilibradas, saludables y satisfactorias, ¿no? Entonces, una persona que no haya resuelto bien estas otras etapas anteriores, ya desde esta etapa, desde esta última etapa, podría estar mostrando que tiene problemas en este tipo de relaciones mencionadas. La persona, por ejemplo, ahí podemos ver también que podría experimentar una falta de intimidad genuina, teniendo dificultades para comprometerse emocionalmente en una relación de pareja, ¿no? Interacciones con otros, interacciones íntimas, sexuales, etcétera. Pero esto, como les digo, va a ser el resultado de las etapas anteriores, ¿sí? Que se van a ir reflejando desde esta etapa última, que es la etapa genital, ¿ya? Muy bien. Entonces, además de cómo nos hemos desarrollado según la teoría de Freud, ¿sí? También nos explica cómo se va a estructurar nuestra personalidad a través de mecanismos en la psique, que él lo denominaba así, mecanismos y estructuras de nuestra mente, podemos decirlo así, para entenderlo mejor, y que él lo va a ir dividiendo en diferentes modelos. Hoy solo vamos a ver el principal, ¿no? El más importante dentro de su teoría, que es desde el modelo topográfico, que él lo denominó también así, donde habla de lo que es que dentro de este modelo están los tres niveles de conciencia, que esto igual, bastante conocido por todos, ¿no? Cuando hablamos del consciente, del preconsciente y del inconsciente. ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Quién no ha llevado eso? ¿No? En el colegio también. Entonces, dentro de este modelo topográfico, estamos hablando primero de estos niveles donde el consciente van a ser pensamientos, percepciones, donde también, claro, incluye la motricidad, la interacción con el entorno, que estos van a depender de la mente consciente, ¿no? Que está regida por un principio de realidad en lugar de un principio de placer. Es decir, que lo que tenemos en esta área, en este nivel de conciencia, lo vamos a percibir en todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo lo que tenemos en mente y percibimos en ese momento. Ahí es donde va a operar el yo, regulado cómo actuamos, de acuerdo a la realidad y las normas que nos rige de nuestro ambiente, nuestro contexto. Entonces, es todos los pensamientos, todas nuestras cogniciones, todo lo que vamos percibiendo va a ser lo de afuera, ¿sí? Para que lo entendamos mejor. Toda nuestra interacción externa con nuestro entorno. Entonces, depende de este nivel. El preconsciente es como un mediador entre ambos. Va a incluir la información que no estamos pensando en ese momento, ¿sí? Pero que podemos traerlo a la conciencia si lo deseamos. Ese preconsciente todavía nos permite que podamos traer a la conciencia y mostrarlo en forma, por ejemplo, de un recuerdo.
lo que tenemos en nuestra mente, podemos, estos elementos que no están en el foco de nuestra conciencia, pero que se pueden recuperar, como los recuerdos, ¿no? Entonces podemos expresarlo a través de nuestro eh, nivel de conciencia. Están más juntos el preconsciente y el consciente. Van a ir trabajando los tres, pero está el preconsciente más cerca de lo que puede ser el consciente, ¿no? En esto, en esta teoría. Entonces, el inconsciente ya nos referimos a estos pensamientos, eh, impulsos, todos van a ser reprimidos o deseos reprimidos que no tenemos nosotros accesos directos. No es como el preconsciente que habíamos dicho que podría venir un recuerdo que se había considerado ya como olvidado, pero que de repente llegó a nuestra conciencia. O sea que estamos, claro, conscientes de que está presente, ¿no? Ahí los recuerdos. Pero en el inconsciente es todo eso donde estos recuerdos que no son nada fácil de acceder, son casi inaccesibles. Es por eso que mucho, según la teoría de Freud, lo del inconsciente más se va a ver en nuestros sueños, ¿no? Y en estos, ahí es donde se va a ver estos deseos, pensamientos reprimidos, ¿no? Porque en general son socialmente inaceptables. Entonces, ahí es también donde va a operar lo que es el ello, que enseguida lo vamos a ver. ¿Ya? Ahí lo van a entender mejor, ya que, según su teoría, también trabajaba con esta estructura que según Freud, nosotros, nuestra mente, nuestra psique, que lo decía, se va a conformar por el ello, el yo y el super yo, ¿ya? Donde si hablamos de estas estructuras de nuestra mente, estaríamos hablando de que las tres están en constante interacción, ¿sí? Y el ello, como habíamos visto anteriormente, está relacionada directamente con lo que es el inconsciente, donde sí, como les había dicho, vamos a ver la satisfacción inmediata de los impulsos, el instinto primitivo actúa de forma irrealista, guiado por los deseos, como habíamos visto, busca satisfacer impulsos biológicos y básicos o básicos, ¿no? Que son, pueden ser el hambre, la sed, la agresión, el deseo sexual, etcétera. No tiene conciencia moral ni sentido de normas sociales. Es totalmente amoral el ello, ¿sí? Está en el inconsciente y es inaccesible directamente a la conciencia. Es por eso que les decía que según su teoría generalmente se la va a encontrar en lo que es, por ejemplo, los sueños o un trabajo ya de asociación libre, por ejemplo. Entonces, en el yo podemos referirnos a que actúa como el mediador entre el ello y el super yo. Es el mediador que está influenciado por la realidad externa y las restricciones sociales, ¿sí? Su función es tomar decisiones racionales, planificar, retrasar la gratificación y manejar estos conflictos internos. Antes, en las etapas, hemos hablado de los conflictos, ¿verdad? Estos conflictos se refiere justamente a que están influenciados por el ambiente, por nuestra realidad externa, ¿ya? Entonces, el yo es un mediador, no se olviden de eso, que, bueno, em, por ejemplo, si estaríamos viendo el, en el yo,
Por ejemplo, a ver, ya, dice, tomemos en cuenta, digamos, que hay un niño y dice, quiero un dulce, pero este niño, ¿dónde está? Digamos que está en camino al dentista. Ya, pongámoslo así. Entonces quiero un dulce, pero el yo va a frenar este deseo de querer comer un dulce, ¿no? Del hambre de un dulce, por esperemos, ¿no? Un poco, no, que pase esto y después ya le pides el dulce a tus papás. Primero esto, porque no es prudente según nuestras normas sociales y nuestras reglas y las reglas que hay en el contexto en el cual va a estar el niño en ese momento, que es ir al dentista. No sería correcto, ¿no? Entre comillas, estar comiéndote el dulce, porque generalmente, ¿cómo vamos al dentista nosotros, no? Creo que la mayoría no iríamos con los dientes lavados, ¿no? Después de lavarnos los dientes y todo así. Pero si le llega de repente este impulso, ¿no? Este deseo de querer dulce, pero aquí, según Freud, este mediador va a bloquear al ello, va a bloquearlo para que actúe más acorde a lo que es el superyo. Entonces, vamos a pasar al superyo. El superyo es como una voz interior que va a representar justamente esto, las normas, la moralidad, la ética, ¿no? Eh, Aprendemos de nuestro contexto. De niños, generalmente vamos a aprender de la familia, ¿no? Nuestros padres o cuidadores, ¿no? Con quien crezcamos, nuestras figuras de protección, nuestras figuras de quien vamos a aprender. Entonces, el superior tiene estas dos partes, primero, ¿no? Que es la conciencia y el yo ideal. Entonces, la conciencia es la que castigaría cuando violamos ciertas normas y el yo ideal es el que nos hace sentir bien cuando hacemos algo correcto. Entonces, el super yo va a funcionar dentro de ese principio, de una moralidad y ética. Se va a desarrollar a través de la interiorización de normas familiares, como hemos dicho, y bueno, eh, también se manifiesta como una especie de conciencia que juzga estas acciones, como habíamos visto. Entonces, volviendo a ese ejemplo de los dulces, en vez de decir, quizá este no es el momento, directamente es como estos pensamientos del no deberías, ¿no? No, creo que no deberías pedir dulces porque es malo ser caprichoso, ¿no? Entonces, el superior siempre es una parte de la estructura de la psique que es más castigadora, que es, que es, que juzga, que nos juzgamos a partir de ella nosotros mismos, pero para encajar en lo que es encajar dentro de una sociedad, ¿no? Y evitar ciertos conflictos. Muy bien. Esta parte, concluyendo de lo que hablamos de la teoría del desarrollo según Sigmund Freud, ha habido autores influyentes también que han tomado sus teorías y han expandido esta teoría, pero también han proporcionando nuevos conceptos según las propuestas que han tenido. Uno de ellos ha sido Erik Erikson, que justamente continuó esta línea de Freud, pero con un enfoque más sociocultural, ¿sí?
Entonces, si bien él habla de este desarrollo igual desde la niñez, desde el nacimiento, toma muchos conceptos del desarrollo psicosexual, él habla más de un desarrollo de la personalidad que no se limita a la infancia, sino que va a continuar durante toda la vida a través de 8 etapas psicosociales, ¿no? Hasta la vejez. No vamos a profundizar en cada uno, pero vamos a ver si después en cada clase vamos a ir viendo de autores influyentes, pero por esta vez solo vamos a ver un poco de algunos de ellos, pero que han seguido la línea de Freud, ¿sí? John Bowlby también en sus épocas ha sido reconocido por su teoría del apego, que incluso, ¿no? Ahora he visto que bastante en las redes sociales han vuelto a tomar algunas de sus teorías para hablar de las teorías del apego. No sé, ahí tal vez a alguno ya le está resonando esta teoría, ¿no? Donde destaco que los primeros lazos afectivos van a ser esencialmente para el bienestar del niño, ya que les proporcionan la seguridad, la confianza para explorar el mundo. Este afecto este apego va a afectar cómo las personas después formarán sus relaciones a lo largo de su vida. Y si es saludable, va a promover un desarrollo emocional positivo, indica. Entonces, él igual, dentro de su teoría del apego, que igual es bastante amplia, la vamos a estar viendo más adelante, tiene diferentes etapas, ¿no? Otro influyente dentro de la corriente del psicoanálisis es Jacques Lacan, que relacionando al desarrollo, empezó con la teoría del estadio del espejo, que se da, según él, de los 6 a los 18 meses, donde el niño se reconoce en el espejo o llega a tener una identificación, ¿sí? Consigo mismo. Entonces es ahí que, según él, indica, surge una imagen idealizada de sí mismo, dando inicio a su sentido de identidad. Entonces, él sí hablaba que precisamente se daría según si es que esta persona ha logrado observarse a través de algo que le muestre cómo es, ¿no? Mm, Generalmente hablaba por eso del espejo. Entonces aquí crecería este sentido de identidad de la persona en su desarrollo bastante influyente. Otra teoría de la que habla es de que el lenguaje va a ser influyente en el desarrollo porque nos hace conscientes de nuestras necesidades y deseos y nos va a conectar con los demás al expresar lo que sentimos. El lenguaje es lo que nos va a diferenciar, indican, de los animales, porque al igual que los animales, también, según la teoría, nos regimos por principios también de placer, ¿no es cierto? Pero a través del lenguaje vamos adquiriendo otras habilidades, otras formas de comunicarnos donde justamente vamos a así desarrollarnos en un ambiente social, en un ambiente cultural, sociocultural, que nos va a regir a través de normas y reglas, ¿no? Entonces, hablando de otros autores reconocidos de esas épocas que siguieron la línea de Freud, pero desarrollaron sus propias teorías también, está el famoso Alfred Adler, donde indica que los factores sociales y el sentido de pertenencia en el desarrollo van a determinar un estilo de vida, ¿sí? Él denominó esa teoría del estilo de vida
que es la manera única en la que cada persona se va a enfrentar a estos desafíos que se le presenta en diferentes etapas de su vida, ¿no? Pero hablando más de un desarrollo en la niñez. Entonces, según Adler, este estilo de vida se forma en la infancia, cuando las experiencias de los primeros años, como la relación con los padres o cuidadores, las interacciones sociales y la educación, van a influir profundamente en cómo una persona va a percibir su mundo y se comportará a lo largo de su vida. Entonces ya se van dando cuenta que son teorías parecidas, pero que incluso han ido desarrollándose más en relación a nuestro contexto, ¿no? Al ambiente, a lo que nos va rodeando. Entonces, otra persona influyente en esas épocas que se refería a teorías de desarrollo, no propiamente teorías del desarrollo, pero que sí tomaban en cuenta, era Anna Freud, que es la hija de Sigmund Freud, ¿no? Que su trabajo fue clave para entender cómo estos conflictos emocionales en la infancia pueden influir en el desarrollo de la personalidad. Hasta ahí es parecida a la teoría que había desarrollado su padre, pero ella también indica, sí, ella desarrolló, ¿no? Unos estudios que sentaron bases para crear terapias infantiles orientadas a ayudar a niños a enfrentar desafíos emocionales. Ella hablaba acerca de mecanismos de defensa para manejar la ansiedad y los conflictos internos. Estos mecanismos como la represión, que es el bloquear pensamientos dolorosos, y la negación, rechazar la realidad, ayudan a los niños a lidiar con situaciones difíciles o estresantes. Entonces, ella se refería más que todo a estos conflictos, ¿no? Que de acuerdo a eso van a influir en su desarrollo de la personalidad. Karen Horn. Ella nos habló de factores culturales y sociales. Ven también factores culturales y sociales en la formación de la personalidad, donde ella sí introdujo esta idea de la ansiedad básica que se genera en la infancia debido a la inseguridad y falta de afecto. Las estrategias que las personas adoptan para lidiar con esta ansiedad básica, ella indicaba que son formas de adaptación, una forma de adaptación que influye en la formación de la identidad y las relaciones interpersonales. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Son algunos, ¿no? Algunos pocos autores también influyentes en sus épocas. Más que todo esto lo estamos viendo a manera de historia. No influye tanto ya esto en áreas educativas como tal, pero sí se han tomado parte de teorías, como en todas las investigaciones que hay, para llegar a otras conclusiones, ¿no? Sí se sigue esta línea del psicoanálisis. Luego vamos a ver obviamente otras líneas, vamos a seguir luego otros enfoques desde los cuales vamos a abordar a otros autores que tengan otras teorías, pero van a ver que la mayoría nos va a hablar de el contexto cultural, social, que es bastante influyente en el comportamiento humano, ¿sí? Desde el desarrollo, ¿no? Desde la niñez, no es que directamente saltamos a la vida adulta y somos así porque sí, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos un poquito de, bueno, si soy así el día de hoy, quizá ha habido algunas cuestiones o algunos temas en mi pasado que han influido para que yo vaya formándome en mi personalidad de la manera en la que me muestro a los demás, ¿no? Y a la que muestro hacia mí misma. Entonces, eh, vamos a ir abordando diferentes teorías desde diferentes enfoques
pero dentro de este enfoque creo que hasta aquí vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Tengo algunas preguntas ahora que vamos a ir resolviendo de selección múltiple para que lo hagamos rápido y practiquen un poquito lo que hemos visto hoy. Entonces, pregunta, ¿qué componente de la personalidad, según Freud, se ocupa de equilibrar los impulsos del ello y las restricciones del superior? Pueden participar escribiendo en el chat, pueden participar activando su micrófono, ¿ya? A ver, veamos. Dicen el yo, sí, estaría en la primera pregunta. Y ya, el yo dice, a ver, vamos a ver en el chat. Ujú. Equilibrar, muy bien, sí. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal característica del ello, según Freud? A, B, C. Léanlo bien. Anímense a participar. El inciso B, dicen, busca la El- gratificación inmediata y no está restringido por la realidad. ya, muy bien, Víctor. ¿Quién más? Dicen la B, dicen aquí la C, la B. Muy bien. La B, ¿no es cierto? La gratificación inmediata. Y no está regido por, no está restringido por la realidad, está regido por el principio de placer, ¿no? El ello. Siguiente. ¿Qué sucede si un niño no supera adecuadamente una de las etapas psicosexuales? El inciso A, dicen. Ya, José, gracias. El inciso A. A ver, ¿quién más? Antes de indicar la respuesta. Dicen el A, ya. Muy bien. Sí. Inciso A. Siguiente. ¿Cuál es el principal rasgo de la etapa de latencia en el desarrollo psicosexual de Freud? El periodo de latencia, ¿no? Según mi parecer, dicen el inciso A también. Ya, ¿quién más? A ver, dicen por ahí en el chat. A ver, ahí ténganlo en cuenta. Dice el principal rasgo del periodo de latencia. ¿Qué rasgos hemos dicho? En el periodo de latencia. Dicen A, B, ¿quién más? Dicen es el inciso B, ya que no existe un poco específico. No hay un- Ujú, Entonces, yo creo que nos iríamos por el inciso B. El interés por el juego, la amistad y la socialización se vuelve más importante. ujú. Muy bien, así es como decía Víctor, muy acertado el inciso B, ¿no es cierto? Hemos dicho es un periodo como un periodo de receso, de adormecimiento de esta etapa de desarrollo psicosexual. Entonces, como está en un receso, se llama latencia, ¿sí? Porque no está manifiesto. Bien, ¿tenemos más preguntas? Sí. Siguiente, ¿en qué rango de edad se encuentra la etapa oral según Freud? ¿En qué rangos de edad? Facilito.
Está entre el rango B, desde los 0 hasta los 18 meses. Ya. ¿Quién más? A ver, B, dicen, aquí dice. ¿Sí? el B. El B. Muy bien. Siguiente. Estaba fácil. ¿Qué comportamiento podría sugerir una fijación en la etapa anal según Freud? ¿Qué comportamiento? La A, dicen actitudes compulsivas como el perfeccionamiento y la necesidad de ese control. Bien. ¿Y alguien más tiene respuesta? Coincido con el compañero, exactamente la inciso A. Inciso A. Bien, aquí a ver, estoy viendo respuestas. Eloina, Maciot, Noelia, Dalia, muy bien, muy bien. Precisamente, inciso A, ¿no es cierto? Actitudes compulsivas como el perfeccionismo y la necesidad de control. Muy bien, todos bastante bien. Algunas personas, creo que sí, la mayoría, no ha habido equivocaciones, pero si las hay, ya saben que todos nuestros errores nos ayudan a crecer, ¿no? Nos ayudan a que podamos aprender. Entonces, muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Vayan buscando acerca de cuáles fueron las críticas que se han hecho a esta teoría. Ahí también van a poder investigar un poquito para ustedes, si tienen tiempo, para que después la siguiente clase veamos otros enfoques y tengamos nuestras propias deducciones, ¿no? Nuestras propias conclusiones acerca de estas teorías controvertidas que han sido en la historia, ¿no? Muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan buenas tardes, a estudiar bastante y nos vemos hasta luego. Hasta luego, dicen, gracias.